Kovic, nuestro guía inuit, nos esperaba ya con el rostro cubierto de escarcha, sus ojos entrecerrados por la luz blanca reflejada en el hielo. A su lado, Aput, el joven que se encargaba de enseñar a los forasteros sin muchas palabras. Ambos nos miraban sin urgencia, pero con esa claridad en la mirada de quien ya sabe que cualquier pérdida de tiempo se paga caro en estas condiciones. Yo apenas podía sostener la cámara con las manos, incluso con 3 capas de guantes. Ellos, en cambio, ya habían empezado a marcar el perímetro del iglú con una herramienta que parecía un compás de hueso, usada sobre la nieve compacta como si fuera mármol. Ahí fue cuando entendí que esto no era un simple refugio. Era arquitectura milenaria, una ciencia nacida de la urgencia por no morir congelado. ¿Cuánto tiempo tenemos para levantarlo?, pregunté con tono entre curioso y asustado. Si lo hacemos bien, respondió Kovic mientras cortaba el primer bloque con su cuchillo de hueso. 20 minutos bastan para que el viento no te mate esta noche. Y ahí comenzó todo. El primer bloque de nieve fue más pesado de lo que jamás hubiera imaginado. Su forma parecía perfecta, como si lo hubieran tallado con una sierra industrial, pero Kovic lo había hecho en menos de 30 segundos con una herramienta que apenas parecía un cuchillo grueso. Era un trozo de nieve compactada, no la típica nieve suelta que uno ve en los campos después de una nevada, sino algo denso, solidificado por años de presión y temperatura. Era como cortar una barra de hielo seco, pero sin guantes adecuados, sin experiencia y sin margen de error. Me pidió que intentara cortar el siguiente bloque. Yo, torpemente, clavé el filo en la nieve y al primer intento apenas logré marcar la superficie. Él me observó en silencio, no con burla, sino con paciencia. Luego me corrigió la inclinación de la herramienta, el ritmo del corte, el ángulo del movimiento. En segundos comprendí que no se trataba solo de fuerza. Era técnica, control y sobre todo rapidez con precisión. Mientras yo seguía practicando, Aput ya había comenzado a apilar los primeros bloques en espiral. No en un círculo cualquiera, sino en una curva ascendente que se iba cerrando poco a poco hacia arriba. El patrón no era improvisado. El primer nivel debía inclinarse hacia adentro. El segundo ya debía tener una ligera torsión. El tercero necesitaba comenzar a cerrarse. Cada bloque era parte de una estructura que usaba la presión contra sí misma como sostén. No había cemento, no había clavos, solo nieve y sabiduría antigua. «Esto no es una cabaña, es una cúpula viva», dijo Kovic mientras colocaba otro bloque y lo moldeaba con las manos enguantadas, presionando las esquinas con delicadeza. «Si lo haces mal, se cae. Si lo haces bien, te salva la vida». El viento aumentaba. Comenzaba a soplar con la fuerza de un tren invisible. La cámara empezó a congelarse. Mis dedos, aunque cubiertos, ya no sentían del todo. Kovic notó mi temblor. Sin hablar, me ofreció un pedazo de piel seca que usaban para calentar las manos entre bloque y bloque. Lo apreté como si fuera oro. En ese momento, el sol, que apenas había salido en el horizonte, comenzó a desaparecer otra vez. Aquí, el día no dura más de 2 o 3 horas, y con esa luz que se escapa, cada minuto es doblemente valioso. Aput marcó con un gesto que quedaban 5 bloques más antes de cerrar el domo. Yo no entendía cómo era posible que estuviera casi listo. Llevábamos menos de 15 minutos. Pero ahí estaba, una pequeña entrada hacia un mundo completamente sellado del exterior. Faltaba aún mucho por entender, y el frío apenas comenzaba a mostrar su verdadera cara. El iglú se levantaba como un fantasma blanco en medio del desierto helado, apenas visible entre el viento y los remolinos de nieve que empezaban a bailar con furia alrededor nuestro. Aput colocó el último bloque con la precisión de un escultor que ha repetido esa forma desde que tiene memoria. Era impresionante. La estructura ya tenía su forma completa en poco más de 15 minutos, sin planos, sin clavos, sin herramientas modernas, solo con instinto y experiencia ancestral. Pero justo cuando creíamos que el trabajo había terminado, Kovic se detuvo, miró hacia la base del iglú y frunció el ceño. No dijo nada de inmediato.
Caminó alrededor de la estructura, observando en detalle cada empalme entre bloques, cada ángulo, cada sombra proyectada por las uniones de nieve compacta. Fue entonces cuando su mano se posó sobre un punto bajo, apenas visible, en el lado sur del iglú, donde dos bloques no estaban perfectamente alineados. No era un error grave para alguien como yo, un forastero sin experiencia, pero para alguien que sabía que la diferencia entre una noche seguro y una tragedia podía medirse en milímetros, era inaceptable. «Ese hueco dejará entrar el viento», dijo finalmente señalando la unión apenas abierta. «Y con este clima, un soplo puede convertirse en cuchillo». Acto seguido, tomó nieve suelta del suelo, la amasó con las manos enguantadas y la usó como masilla para sellar la brecha. Me explicó que la nieve fresca, bien compactada, se congela sobre la superficie dura del iglú en cuestión de minutos, creando un sellado térmico tan eficaz como la espuma aislante de una casa moderna. El detalle me dejó perplejo. Este no era un refugio improvisado, era una obra de ingeniería térmica. Aput, mientras tanto, había comenzado a tallar la entrada, una pequeña trinchera en la nieve que descendía hacia una abertura baja en la base del iglú. Me explicó que no se podía entrar caminando erguido. La entrada tenía que ser más baja que el suelo interior. ¿La razón? Para que el aire frío, que siempre se acumula abajo, no entrara directo al espacio donde se dormiría. Ese simple truco de diseño permitía que el calor corporal, el poco que uno podía generar, se quedara atrapado dentro. «Sin esa trampa de frío», me dijo Aput, «no sobrevivimos. El calor sube, pero el frío se arrastra». Yo lo observaba sin poder creer cómo estos hombres, sin ningún plano, sin electricidad, sin materiales modernos, podían construir una estructura capaz de mantener la vida a menos 80 grados Celsius. Pero faltaba algo más. Kovic sacó de su mochila una pequeña vela, apenas una flama insignificante. Me la mostró como quien revela un arma secreta. «Una sola vela», dijo, «puede subir 5 grados la temperatura interior del iglú, solo si el sello es perfecto». Me estremecí. Por el frío sí, pero también por la comprensión súbita de lo frágil que era todo. Lo que te mantenía vivo no era la fuerza, ni la ropa, ni los músculos. Era el conocimiento, la paciencia, la exactitud. Entraríamos al iglú en unos minutos. La temperatura ya había bajado otros 10 grados desde que comenzamos, y el viento no daba señales de detenerse. Desde la distancia, éramos apenas 3 figuras oscuras sobre un planeta blanco. Me arrastré por la pequeña entrada del iglú con la torpeza de quien no está acostumbrado a moverse como un animal en su madriguera. Al principio pensé que la sensación sería simplemente claustrofóbica, como meterse en una cueva estrecha, oscura y sin escapatoria inmediata. Pero en cuanto pasé el umbral y sentí como el viento dejaba de golpear mi rostro, algo cambió. Era como si el mundo exterior hubiera sido silenciado. El sonido del vendaval desapareció en cuestión de segundos y lo reemplazó un silencio denso, completo, casi líquido. Un silencio que parecía envolver cada centímetro de mi cuerpo. El interior del iglú no era amplio, pero tampoco agobiante. Era como una pequeña cúpula perfecta, suave en sus bordes, con bloques de nieve que reflejaban la escasa luz que se colaba por la entrada con una tonalidad azulada y fantasmal. Me senté con las piernas cruzadas en un espacio apenas más ancho que mi sombra. Aput ya estaba dentro, acomodando pieles secas sobre el suelo de nieve. Me sorprendió ver cómo manipulaba la piel con precisión, como si supiera exactamente dónde caería cada pliegue para lograr el mayor aislamiento posible del suelo helado. Kovic entró el último, empujando tras de sí un pequeño bloque que usó para cerrar la entrada desde adentro, sellándola por completo. Por unos segundos, la oscuridad fue total. Luego, sacó una vela diminuta, la misma que había mostrado antes como el corazón del iglú, y la encendió con una chispa casi imperceptible. La llama tembló por un momento, y luego se mantuvo, proyectando sombras suaves sobre las paredes curvas del refugio.
Fue entonces cuando entendí por qué los inuit siempre hacen el techo del iglú como una cúpula. Cada curva atrapaba la luz, la reflejaba, la amplificaba. Esa pequeña llama parecía llenar todo el espacio con una calidez visual que engañaba a la mente. Pero el cuerpo no se engaña tan fácil. Mis rodillas temblaban, no de miedo, sino por la pérdida de calor. Mis dedos, dentro de los guantes, ya no respondían del todo. Y sin embargo, Aput y Kovic estaban relajados. Uno bebía lentamente de un pequeño recipiente con grasa líquida. El otro ajustaba los amarres de su chaqueta sin prisa. Les pregunté si no sentían el frío. Kovic me miró, sonrió apenas y dijo: «El frío no desaparece, pero aquí no te muerde». Entonces me explicaron la verdadera razón por la que un iglú funciona, no porque genere calor, sino porque no lo deja escapar. El cuerpo humano, incluso en reposo, irradia calor. Si estás en una estructura sellada, sin viento, sin fuga de aire, ese calor se acumula. Es casi imperceptible al principio, pero con el tiempo, el espacio se vuelve habitable. No cómodo, no cálido, pero habitable. Y en el Ártico, eso es suficiente para sobrevivir. Pasaron los minutos. Perdí noción del tiempo. No había relojes, no había luz exterior, solo el parpadeo suave de la vela y el sonido de las respiraciones. Todo era tan quieto que pude oír cómo la nieve en las paredes crujía sutilmente al compactarse por el cambio de temperatura. Y justo cuando empezaba a sentir que mi cuerpo comenzaba a entrar en calor, algo golpeó el techo del iglú desde fuera. El golpe no fue fuerte, pero sí claro, lo suficiente como para cortar el aliento por un segundo y hacernos girar la vista hacia la parte superior del iglú, como si eso pudiera darnos alguna pista visual, aunque dentro de esa cúpula de nieve todo era una mezcla de luz temblorosa y sombras redondeadas. Kovic no se sobresaltó, pero su cuerpo se tensó levemente. Aput, en cambio, llevó la mano a su cuchillo con un gesto lento, sin dramatismo, como si esa reacción ya estuviera incorporada a su reflejo natural. Yo no sabía si hablar. Mis pensamientos se dispararon hacia lo obvio. Un animal. ¿Un zorro? ¿Un lobo? ¿Un oso? Pero a esa temperatura, con el viento cortando la tundra como cuchillas, ¿qué criatura estaría caminando sobre el hielo a estas horas de la noche polar? La vela parpadeó por un instante como si también hubiera sentido el cambio en el ambiente. No era miedo lo que me invadía, era una forma más aguda de atención. Una alerta total, un algo no cuadra que solo se activa cuando estás muy lejos de tu zona segura. «No salgas», dijo Kovic sin mirarme. «Si no nos huele, no se queda». Aput asintió como si no hiciera falta explicar más. Afuera podía haber cualquier cosa, pero lo que fuera no estaba allí por casualidad. Kovic se acercó a la entrada sellada y apoyó el oído contra el bloque de nieve. Todos conteníamos la respiración. El crujido del hielo llegó como un eco suave, como si alguien, o algo, se desplazara lentamente alrededor del iglú, pisando con cuidado. No era continuo, ni errático. Era rítmico, intencional. «No es oso», dijo en voz más baja como para sí mismo. «Y no es viento. Eso camina». La sensación de encierro que hasta hace unos minutos me había dado seguridad, ahora comenzaba a transformarse en algo más denso, más pesado. El aire dentro del iglú era más cálido que afuera. Sí, pero también más limitado. Y aunque era irracional pensarlo, una parte de mí se preguntó si esa estructura, levantada en 20 minutos y sellada con bloques de nieve, podía realmente resistir algo más que el frío. Aput, sin hablar, abrió una pequeña rendija en el lado opuesto al ruido, apenas lo justo para mirar sin dejar escapar el calor. Su ojo escaneó la oscuridad por unos segundos que se me hicieron eternos. Luego volvió a tapar la abertura con rapidez. Nada. Pero hay huellas, grandes. Eso fue todo lo que dijo. No saldríamos, no abriríamos la entrada.
no hasta que el visitante decidiera irse o hasta que la luz comenzara a asomarse por el horizonte, pero faltaban al menos 5 horas para eso. Y en el corazón de ese pequeño refugio blanco, el silencio volvió, más espeso que nunca. Pasaron los minutos, tal vez 1 hora, tal vez menos. En un lugar donde no existe el sol para marcar el tiempo, donde todo es blanco y azul y el silencio se instala con la fuerza de un muro, el tiempo comienza a perder sus contornos. Seguíamos dentro del iglú, con la entrada cerrada, la vela aún encendida y los oídos afinados como animales nocturnos. Afuera no se oía nada. No había vuelto el crujido de pasos sobre la nieve, ni ningún nuevo golpe sobre la cúpula. Solo el rumor sordo del viento lejano, ese que no entra, pero que se deja sentir como un tambor que alguien toca a kilómetros de distancia. Pero entonces algo más sutil comenzó a sentirse dentro. Primero fue un zumbido casi imperceptible, como un murmullo bajo la superficie, apenas audible, más cercano al pecho que al oído. Luego, una sensación de humedad en el aire, casi imposible de explicar. Kovic ladeó la cabeza, atento. Luego se agachó y apoyó una mano sobre el suelo del iglú, justo sobre la nieve compactada que cubría el centro del interior. Cerró los ojos por un instante. «¿Está sudando el hielo?», murmuró. «No es normal tan rápido». Yo no entendía. ¿Sudando? ¿Cómo iba a sudar el hielo a menos 80 grados Celsius? Pero entonces Apud lo explicó con una frase simple que me atravesó como un cuchillo sin filo. La temperatura subió demasiado. Y eso quiere decir que no está saliendo. No se refería a una persona, se refería al calor. La estructura del iglú funciona bajo un equilibrio delicado. El calor corporal de quienes están dentro se acumula hasta generar una temperatura ligeramente más alta que el exterior, suficiente para mantener la vida, pero no tanta como para derretir los bloques que la sostienen. Sin ventilación, sin renovación de aire, sin pequeñas salidas controladas de calor, el interior puede transformarse en una trampa lenta. Kovic se acercó al punto más alto del iglú, justo en la cúpula, y con un movimiento rápido hizo un pequeño orificio, una especie de respiradero improvisado que comenzó de inmediato a exhalar vapor. Era como ver al iglú respirar, expeler su propio exceso de energía. La llama de la vela volvió a estabilizarse. El aire se volvió más ligero. El zumbido en mi pecho desapareció. «El calor puede matarte también», dijo Kovic sin mirar a nadie. «Solo lo hace más lento». Ese momento me golpeó más que el frío, más que el miedo afuera. Me hizo entender algo profundo. En un lugar tan extremo como este, hasta lo que normalmente nos salva puede volverse letal si no se administra con sabiduría. En el Ártico, cada elemento tiene 2 caras. El fuego, el hielo, el aire, incluso el silencio. Todo puede ser refugio o amenaza, medicina o veneno. Y mientras el vapor seguía saliendo del respiradero, mientras el hielo se volvía a endurecer, todos entendimos que ese iglú, construido en 20 minutos, no era solo un techo. Era un equilibrio frágil entre la vida y la muerte. El pequeño respiradero en lo alto del iglú dejaba salir un hilo de vapor casi invisible, como el aliento contenido de un ser vivo. Todo se había estabilizado por un momento. La temperatura dentro era dura, pero soportable. Aún no se sentía calor, pero sí una tregua. Mis manos volvieron a responder lentamente. El entumecimiento se disipaba en oleadas breves y dolorosas. La vela seguía encendida y sus sombras parecían más tranquilas. Apud dormía con la espalda contra la pared de nieve, envuelto en una manta de piel de caribú, respirando de forma profunda y rítmica, como si llevara años adaptado a ese tipo de encierros. Kovic, en cambio, no dormía. Él vigilaba, siempre. Yo intentaba no pensar demasiado, no darle forma a mis pensamientos. En su lugar, me concentraba en las sensaciones físicas, el peso de la ropa sobre el cuerpo, el sonido amortiguado de mi respiración, el crujido suave de la nieve bajo cada movimiento.
Pero fue entonces, en medio de ese casi silencio, cuando volvió. El sonido. No un golpe, esta vez, no unas pisadas, algo más suave, más perturbador, como un año. Como si algo, o alguien, deslizara su cuerpo a lo largo de la cúpula desde el exterior, despacio, tanteando la estructura, midiendo sus límites. Kovic giró la cabeza. No dijo nada, pero sus ojos se enfocaron de inmediato en la pared izquierda. Luego se levantó muy despacio, tan lentamente que ni el más leve susurro fue provocado por su ropa. Dio 3 pasos en cuclillas y apoyó su oído contra el hielo. Cerró los ojos. Estuvo así por más de 1 minuto. Yo apenas me atrevía a tragar saliva. «No es viento», dijo finalmente, «y no está solo». Mi garganta se cerró al oír eso. No era miedo puro. Era algo más ancestral. Una alarma en el fondo de la médula. Un eco primitivo que decía, «No estás en control». Apud abrió los ojos, sin sorpresa, como si hubiera estado despierto todo el tiempo. Se incorporó sin hablar y ambos se miraron como si ya hubieran vivido este momento antes. Como si esto, por increíble que suene, fuera parte de lo esperado. Entonces Kovic me explicó lo que más me heló la sangre esa noche. En noches extremadamente frías, con las condiciones adecuadas, a veces manadas de lobos, los verdaderos, los árticos, blancos como el paisaje, silenciosos como la muerte, deambulan cerca de los asentamientos buscando señales de calor o vida. No por hambre inmediata, por curiosidad, por hábito. A veces detectan el calor de un iglú como un punto de interés. A veces solo escuchan algo moverse. Y a veces esperan. «Si huelen miedo», dijo Kovic en voz baja, casi sin mover los labios, «se quedan. Si huelen fuerza, se van. Si huelen comida, entran». Yo no podía evitar pensar en lo irónico que era. Estábamos a salvo de la tormenta, del frío brutal que afuera podía matarnos en cuestión de minutos, y sin embargo, ahora nuestra amenaza venía de otro lado. De algo que respiraba, que pensaba, que cazaba, igual que nosotros. Dentro del iglú, el aire se volvió espeso otra vez. No por el calor. Esta vez era tensión. Apud sacó lentamente un pequeño recipiente de cuero trenzado que hasta ese momento yo había confundido con una bolsa para herramientas. Lo abrió con una delicadeza meticulosa, como quien desenvuelve algo sagrado, y dentro había un puñado de lo que parecían ser pequeñas virutas negras mezcladas con grasa congelada. El olor era fuerte, agrio, casi animal. Kovic lo miró y asintió con un solo gesto. Yo no entendía qué era aquello, pero no me atrevía a interrumpir. Ellos ya estaban funcionando en otro nivel, uno donde el lenguaje era más instinto que palabras. Apud tomó un poco de esa mezcla con los dedos y la frotó sobre la base de la entrada sellada, en los bordes interiores del bloque de nieve que la cerraba. Luego, con la punta de su cuchillo, rascó otras líneas finas sobre la parte interna del techo. Cada movimiento tenía intención. Cada acción parecía ensayada por generaciones. «Esto no es para atacar», susurró Kovic, mientras vigilaba el techo del iglú como si pudiera ver más allá del hielo. «Es para hablar su idioma». Solo después me explicó. Lo que habían preparado era una mezcla de grasa animal fermentada con orina de caribú y restos de piel. Para nosotros sería basura, hedor, algo impensable. Pero para un lobo ártico, ese olor significaba territorio ocupado. Significaba que otro depredador, más fuerte, más antiguo, más hambriento, ya estaba ahí. Era un mensaje escrito en el lenguaje del instinto. Era la única forma de hacerles entender que ese iglú no era una presa fácil, sino una trampa. Pero el plan no era infalible. «A veces funciona», dijo Apud, al tiempo que cerraba de nuevo el recipiente y lo metía bajo su abrigo. «A veces no». Kovic se quedó junto a la entrada, cuchillo en mano, no como quien espera una pelea inmediata,
sino como quien sabe que la posibilidad está presente. Apud se sentó de nuevo, esta vez sin taparse completamente, como si quisiera mostrar su presencia. Yo hice lo mismo, con el corazón latiendo a una velocidad que no podía controlar. Durante los siguientes 30 minutos, nadie habló, nadie durmió, nadie se movió sin razón. Solo respirábamos y escuchábamos. El hielo crujía de vez en cuando. La cúpula sudaba levemente por dentro. La vela se había extinguido, pero el calor persistía en la oscuridad. Afuera, algo rondaba. De pronto, muy claramente, se oyó un gruñido seco. No un ladrido, no un aullido. Era más profundo, era más real, era una señal. Apud no se movió, solo cerró los ojos. Kovic murmuró algo en su lengua, casi como un rezo o un conjuro. Yo, por dentro, me preguntaba si podríamos resistir otra noche como esta, si aquel pequeño domo blanco resistiría no solo al frío, sino al miedo. El sonido fue sutil al principio, casi imperceptible, como si algo en el suelo respirara bajo nosotros. No era el crujido clásico de la nieve al pisarla, ni el lamento de la estructura con el viento. Era un sonido grave, profundo, húmedo, como el de un estómago que se contrae. Yo lo sentí antes de oírlo. Un pequeño temblor, apenas un cosquilleo bajo mis tobillos. Apud abrió los ojos de inmediato. Kovic detuvo su respiración como si hubiera sentido lo mismo y lentamente arrastró la palma de su mano sobre el suelo. Allí estaba. Una vibración suave, repetida, rítmica. El hielo no estaba completamente firme, o peor aún, se estaba hundiendo. No había necesidad de hablar. Todos entendimos lo mismo en simultáneo. Habíamos construido el iglú sobre una capa de hielo flotante. Probablemente estable al inicio, pero ahora, con el peso acumulado, con el calor interior elevando mínimamente la temperatura, ese equilibrio delicado empezaba a fracturarse. A lo mejor era una grieta subterránea, invisible al ojo, que comenzaba a rendirse ante el frío extremo que, paradójicamente, debilitaba el hielo al forzarlo a contraerse. O tal vez era el movimiento de alguna masa lejana que había propagado su vibración hasta nuestro punto exacto. Pero una cosa era cierta: si el hielo cedía, el iglú no serviría de nada. Kovic se inclinó hacia la pared derecha, golpeó con los nudillos 3 veces en distintas alturas, escuchando. Luego giró hacia Apud y dijo solo una palabra: «¡Fractura!». Apud se levantó sin prisa, como si eso no significara lo que parecía. Pero la rapidez con la que comenzó a recoger sus cosas lo delataba. Era una urgencia contenida, sin gritos, sin dramatismo, pero cargada de una tensión que crecía en espiral. Kovic me hizo una señal clara: preparar la salida. El bloque de entrada debía ser retirado con cuidado, sin romper los bordes para evitar que el iglú colapsara prematuramente. Yo aún intentaba asumir lo que eso significaba. Si el hielo cedía, no solo caeríamos dentro de un pozo helado. Podríamos quedar atrapados debajo del hielo, sin aire, sin luz. Un entierro blanco en cámara lenta. La oscuridad total del interior dificultaba cada maniobra. Solo teníamos el tacto. Mis dedos, aún entumecidos por horas de inmovilidad, parecían de cartón. Apud ayudó a mover el bloque de entrada, girándolo con precisión hasta que la primera corriente de aire gélido irrumpió en la estructura. Era como si la misma noche nos hubiera estado esperando afuera. Un viento brutal nos cortó la cara y nos hizo lagrimear al instante. Pero el verdadero problema vino al dar el primer paso fuera del iglú. La superficie que nos había sostenido con firmeza durante horas crujió con fuerza bajo nuestros pies. No fue un sonido discreto. Fue un quejido agudo, vibrante, como si el hielo gritara. Kovic se detuvo en seco. Miró hacia la línea del horizonte, que apenas se distinguía por una franja gris azulada que anunciaba el fin de la noche polar. Allí, muy lejos, un punto oscuro parecía moverse lentamente, desapareciendo en la distancia. El visitante anterior se alejaba, o esperaba. Pero no podíamos quedarnos a comprobarlo.
Kovic fue el primero en moverse. Dio 2 pasos hacia adelante, colocó su peso sobre el pie derecho y apenas rozó el izquierdo contra la nieve cuando un sonido hueco, metálico, casi submarino, se extendió bajo nosotros como un relámpago sin luz. Todos nos detuvimos. Fue un solo sonido, pero se sintió como si una campana hubiera sido golpeada en lo profundo del hielo. El eco rebotó a través de la superficie congelada y se perdió en el horizonte. Kovic levantó el puño, el gesto más simple que puede emitir un cuerpo humano, y también el más absoluto: detenerse. Apud, justo detrás de mí, no dio un paso más. El aire se volvió denso. Ya no era solo frío, era tensión física, como si el paisaje nos retuviera. Miré a mi alrededor. La nieve se extendía en todas direcciones, blanca y aparentemente sólida, pero el patrón que hasta ese momento parecía uniforme ahora mostraba ligeras ondulaciones, formas caprichosas en el hielo, casi imperceptibles, hasta que lo entiendes. Esas curvas suaves son el reflejo de lo que hay debajo: grietas, burbujas de aire, fracturas internas. No eran simples decoraciones del paisaje, eran señales. Señales que para los inuit valen más que cualquier advertencia moderna. Kovic bajó el puño y murmuró algo en su lengua, una palabra suave que se perdió entre el viento. Luego señaló el suelo, justo frente a nosotros. Allí, casi invisible, una línea delgada se abría paso entre la nieve como una cicatriz. No era ancha, no era profunda, pero se extendía en curva y formaba un semicírculo. Apud la vio al mismo tiempo que yo. Una grieta, sí, pero no una sola. Era parte de una red, y esa red nos estaba encerrando. No era solo un corte en el hielo, era una trampa natural, una que crece, se expande, se ramifica sin hacer ruido. «Estamos sobre una plataforma flotante», dijo Kovic sin quitar los ojos de la línea. «Se está separando». Era difícil creerlo. El iglú seguía detrás, intacto. La nieve parecía firme, pero ahora sabíamos que todo era una ilusión momentánea. Debíamos movernos, pero no podíamos correr. Correr sería lo peor. Correr implicaría golpear con fuerza el hielo, hacerlo vibrar, romperlo desde adentro. Debíamos salir con la técnica que usan ellos desde hace siglos: el desplazamiento lento, bajo, sin impacto. Cada paso debía distribuir el peso, nada de caminar erguido, nada de pasos pesados. Era casi como nadar sobre la nieve. Apud se agachó, deslizó una pierna adelante, luego la otra, como un reptil paciente. Yo lo imité como pude, sintiendo cómo cada parte de mi cuerpo chillaba por el frío y el esfuerzo. Las manos iban en contacto constante con la superficie helada y la sensibilidad de los dedos comenzaba a desaparecer. Pero era eso, o el riesgo de que el hielo colapsara bajo nosotros con el más mínimo error. Avanzamos en línea recta, uno detrás de otro, dejando el iglú atrás. La grieta ahora era visible por ambos lados, como si estuviéramos cruzando una delgada lengua de hielo que flotaba sobre un abismo. Nadie hablaba. Nadie miraba hacia los lados. El más mínimo sonido, un crujido adicional, podía ser el aviso de que todo se venía abajo. «No pienses en lo que hay debajo», susurró Apud sin girarse. «Piensa en cada paso, solo eso». Y eso hice, porque lo que había debajo no era solo agua, era oscuridad, frío absoluto y el silencio más definitivo de todos. La línea por donde avanzábamos parecía cada vez más delgada. No físicamente, el hielo seguía ahí, blanco, silencioso, aparentemente sólido, sino mentalmente. La percepción del peligro no siempre depende del tamaño del abismo, sino de la conciencia de que uno no pertenece a ese lugar, que cada paso es prestado y que el paisaje podría reclamar su equilibrio en cualquier momento. Apud se movía como si flotara. Kovic no emitía sonido alguno, y yo lo seguía repitiendo mentalmente la frase que me había salvado minutos antes: un paso a la vez. Pero entonces, entre el azul del hielo y el gris del amanecer polar,
Algo rompió la simetría del horizonte. Una silueta, estática, negra, de pie, a unos 100 metros de distancia, justo en la dirección hacia donde íbamos. No se movía, no se agachaba, no era parte del terreno. La forma era demasiado recta, demasiado definida como para ser una roca. Pero tampoco tenía el volumen de un animal grande como un oso. Era algo más delgado, inmóvil. ¿Lo ves?, murmuré. Kovic ni siquiera asintió. Ya lo había visto. Apud entrecerró los ojos, calculando. El aire gélido hacía que la imagen temblara ligeramente, como un espejismo sólido sobre el hielo. Pero no era ilusión. Estaba allí. Y lo más inquietante era que, desde nuestra distancia, podíamos distinguir claramente que lo que fuera que estuviera ahí, nos miraba. No camina, no huye, no aúlla, susurró Kovic. Está esperando. Eso fue lo más perturbador. En el Ártico, incluso los depredadores más audaces no pierden tiempo esperando frente a grupos humanos si no hay comida o amenaza directa. Pero esto era distinto. La figura estaba sola, expuesta, contra el viento y el amanecer. No era lógico, no tenía sentido, y sin embargo, no se movía. No daba señales de marcha ni de retirada. Era un punto negro que parecía haber brotado del hielo, como si nos estuviera anticipando. «No es un lobo», murmuró Apud. «Ellos no se quedan de pie tanto tiempo». Y no así. Yo intentaba encontrar una explicación racional. Tal vez un poste de marcación, un cazador del otro lado del hielo, alguien perdido. Pero algo en mi cuerpo no me dejaba aceptar esas ideas. Era la forma en que nos miraba, si es que mirar es siquiera la palabra adecuada. Era una sensación, como si su presencia nos quitara algo en lugar de darnos respuestas. «Vamos a bordearlo», dijo Kovic finalmente. «No es lugar para preguntar, es lugar para moverse», y eso hicimos. Sin perderlo de vista, comenzamos a deslizarnos ligeramente hacia la izquierda, buscando un arco amplio que nos alejara del punto sin poner más tensión sobre el hielo. Pero la figura giró levemente. No caminó, no se acercó, solo giró. Siguió de frente, apuntando a nosotros, como si supiera que no íbamos a enfrentarlo, como si hubiera estado allí antes, esperando. Nadie dijo nada más. Aquel silencio helado se volvió absoluto otra vez. El tipo de silencio que te susurra cosas que no entiendes y que, en el fondo, prefieres no entender. Rodeamos a la figura en un arco amplio, ampliando la distancia a cada paso, cuidando cada movimiento como si estuviéramos caminando sobre cristal. Yo intentaba no mirar directamente, pero no podía evitarlo. Algo en su presencia funcionaba como un imán. Seguía allí, quieta, con la espalda recta, sin siquiera parpadear, o si lo hacía, no era perceptible. A esa distancia, y con la luz apenas rompiendo el azul eterno de la noche polar, comenzaban a revelarse algunos detalles más, y cada uno sumaba una capa de desconcierto. No era un poste, no era una persona, y no era un animal. Kovic fue el primero en susurrarlo, no con miedo, sino con una especie de respeto congelado en la voz. «Es una tumba inuit». Ahora todo cobraba sentido. La figura estaba ahí por una razón. No era superstición, era memoria, era advertencia, era presencia. Los inuit no siempre entierran a sus muertos bajo tierra. A veces, cuando las condiciones lo dictan, los sepultan en el hielo, erigiendo un montículo, a veces con una figura de hueso, madera o piel endurecida, que sirve tanto de homenaje como de señal. Algunas tumbas se dejan visibles a propósito, para que el viajero sepa que ese lugar fue habitado, sufrido, respetado, y eso explicaba su posición. Apud, que hasta entonces no había dicho palabra, se detuvo. Se quitó el guante derecho, expuso su mano roja por el frío y colocó el puño sobre su corazón. Se quedó así unos segundos, mirando al horizonte. Luego, sin mirar atrás, continuó. Yo, en cambio,
No podía moverme, no por miedo, por algo distinto. Me preguntaba, ¿quién fue esa persona? ¿Murió solo? ¿Murió cazando? ¿Murió construyendo un iglú como el nuestro? ¿O simplemente fue alguien que no logró regresar? Kovic se giró hacia mí y dijo algo que se me quedó grabado. Nadie muere solo aquí. El hielo siempre recuerda. Y por primera vez desde que salimos del iglú, sentí que el frío que me atravesaba ya no venía solo del aire o del hielo, sino del tiempo mismo. Estábamos caminando sobre las huellas de generaciones que habían hecho esto mismo, que habían dormido bajo domos de nieve, que habían enfrentado lobos, grietas, tormentas, soledad. Y ahora, de algún modo, uno de ellos nos observaba, no como amenaza, no como guía, solo presente. La figura seguía quieta, envuelta en el viento, como si supiera que no era el final de la historia, que aún quedaban pruebas por delante, que el verdadero peligro no era el frío, ni la grieta, ni los lobos, sino aquello que todavía no habíamos enfrentado. Y con esa certeza a cuestas, seguimos caminando. Seguimos avanzando en línea recta durante lo que parecieron horas, aunque el tiempo en el Ártico es un animal extraño. Se estira o se contrae según el frío, el miedo, el silencio. El sol apenas se insinuaba por debajo del horizonte, regalando una claridad que no era de día, pero tampoco de noche, una especie de limbo donde nada parece moverse salvo tus propios pasos. A medida que poníamos distancia entre nosotros y la figura inmóvil, la tumba inuit, el aire se volvía más seco, más cortante, pero algo más empezó a cambiar, algo que al principio no supimos interpretar. El suelo ya no crujía igual, el hielo seguía ahí, sí, pero no vibraba con la misma tensión. De hecho, vibraba menos, demasiado poco. Eso, en teoría, debía darnos seguridad. Pero en el Ártico, cuando todo se vuelve demasiado quieto, algo no está bien. ¿Lo sientes?, dijo Kovic sin mirarnos. El hielo está apagado. Yo no entendí. Apud, en cambio, se detuvo en seco y se agachó de inmediato, pegando su oreja a la nieve. Su cuerpo se tensó, y luego dijo lo que me heló hasta los huesos, más que el viento, más que la oscuridad. El iglú ya no suena. Yo abrí los ojos, sin saber cómo interpretar esa frase. Kovic lo explicó, sin adornos. Todo lo que está sobre el hielo emite un eco sutil, incluso un iglú. A kilómetros puedes oír su peso, si sabes escuchar. Y si de pronto ya no lo oyes, es que cayó. No hizo falta que lo dijeran más. La plataforma donde habíamos construido el iglú había cedido. Había desaparecido bajo su propio peso. Tal vez por el calor acumulado, tal vez por una fisura invisible que se abrió justo en el centro. Tal vez por culpa de lo que me rodeaba. Tal vez porque simplemente en el Ártico nada dura. Mi mente volvió a ese pequeño domo blanco que construimos en 20 minutos, con bloques de nieve encajados con una precisión milenaria. Pensé en la vela, en el calor, en las marcas que hicimos con las manos, en el vapor escapando por la cúpula, como un suspiro. Pensé en todo eso y entendí que ahora estaba en el fondo del hielo, aplastado por toneladas de agua helada, convertido en nada, como si nunca hubiera estado ahí. Si hubiéramos esperado 5 minutos más, murmuré sin poder terminar la frase. Apud me miró. Kovic no dijo nada. La lección era clara. En el Ártico no sobrevives por fuerza ni por suerte. Sobrevives por instinto, por atención, por saber cuándo el hielo está apagado, por moverte cuando no hay señales, pero sabes que vienen. El silencio ahora era completo, pero no como antes. No era silencio por calma, era el silencio que queda después de una despedida. El hielo se llevó nuestra casa, dijo Apud mientras seguíamos caminando, pero no era solo una casa, era un refugio, un símbolo, un testigo. Y ahora era parte del paisaje, parte del pasado, como los huesos que a veces se encuentran debajo de las grietas. Avanzamos en línea recta, sin hablar. El aire parecía más pesado que antes, no por su densidad,
sino por lo que cargábamos en el pensamiento. La imagen del iglú desaparecido, tragado por el mismo hielo que nos había dado refugio horas antes, no dejaba de repetirse en mi cabeza. Apud caminaba a mi izquierda, en silencio, con el rostro cubierto casi por completo, pero sus ojos no dejaban de explorar el suelo, el horizonte, el cielo. Kovic iba unos pasos más adelante, deteniéndose de vez en cuando, girando apenas el cuerpo para asegurarse de que siguiéramos el mismo ritmo. Pero fue entonces cuando lo vimos. A unos 40 metros al frente, entre dos colinas de nieve moldeadas por el viento, algo rompía la monotonía del blanco. No era una figura como la tumba. Era más bajo, más difuso, pero definitivamente no era natural. Nos acercamos lentamente, sin cambiar el ritmo, y al estar a unos 10 metros de distancia, lo reconocimos. Era una trampa inuit tradicional, un pequeño montículo de nieve endurecida, disimulado a la perfección, con huesos de foca como soporte y un mecanismo de lazo hecho de tendones tensados. Estaba congelada, antigua, cubierta parcialmente por una capa de escarcha, pero era reciente, no abandonada. Una de las trampas que los cazadores usan para atrapar zorros o pequeños carnívoros que rondan los campamentos en busca de restos. Pero lo inquietante no era que estuviera ahí. Era lo que colgaba de ella. Un trozo de piel, no de animal, de abrigo humano. Apud se agachó sin tocar nada. Observó los bordes del lazo congelado. La cuerda estaba tensada a medias. No había fuerza en ella. Kovic caminó en semicírculo alrededor del sitio, revisando los alrededores como si pudiera leer el hielo. El silencio volvió a hacerse más pesado. Nadie dijo la palabra que todos pensábamos, pero todos lo sabíamos. «Alguien pasó por aquí», dijo finalmente Apud, sin levantar la voz. «Alguien no llegó a casa». El trozo de abrigo, tal vez de piel de caribú o incluso de oso polar, tenía una costura hecha a mano. Las puntadas eran irregulares, apresuradas. Eso no era parte de una prenda abandonada, era parte de alguien que, como nosotros, caminó sobre ese mismo hielo, buscando refugio. Tal vez construyó un iglú, tal vez no. Alguien que usaba las mismas trampas que acabábamos de encontrar, y alguien que, por alguna razón, nunca volvió. «No hay sangre», murmuró Kovic. «No hay marcas. Eso es lo raro. Eso lo hacía peor, porque en el Ártico a veces el peor enemigo no deja rastro, solo ausencia». Kovic se acercó al trozo de abrigo, lo recogió con los dedos cubiertos y lo envolvió en una tela negra que sacó de su bolsa. No explicó por qué. No hacía falta. Era respeto, era costumbre, era la forma inuit de decir «no te olvidamos». Apud hizo algo que me desconcertó. Caminó unos pasos hacia el este, se hincó en la nieve y comenzó a cavar. No con desesperación, sino con solemnidad. Después de unos minutos, enterró allí la trampa, el lazo, el pedazo de abrigo. Luego, moldeó la nieve para dejar una pequeña elevación, una señal, un marcador. «Ahora no está solo», dijo sin más. Kovic se quedó en silencio. Yo también. Seguimos caminando, pero ya no era igual. Algo había cambiado en nosotros. No era el frío, no era el cansancio. Era el peso invisible del silencio de alguien más, un eco dejado atrás, un susurro del hielo que decía «yo también estuve aquí». La aldea apareció como una sombra borrosa en la línea del horizonte. Era difícil distinguirla al principio. Las casas semienterradas en nieve, las formas redondeadas por el viento y el hielo, los postes negros que apenas rompían la simetría blanca del paisaje. Pero ahí estaba. Después de todo lo vivido, el iglú colapsado, las grietas, la figura inmóvil, la trampa silenciosa, llegar de vuelta a ese puñado de estructuras humildes, cubiertas de escarcha, fue como ver una ciudad dorada. No había oro, no había luces, solo humo saliendo tímidamente por tubos de escape y vida. Cuando pisamos el primer borde firme del terreno más compacto,
Los perros nos olieron desde lejos y comenzaron a ladrar. No eran ladridos de alarma, eran llamados, anuncios. Estábamos de regreso. Las primeras figuras humanas aparecieron entre los montículos, mujeres, ancianos, 2 niños envueltos en pieles. Algunos se quedaron quietos, otros se acercaron lentamente. Nadie preguntó nada. Nadie exigió explicaciones. Solo miraban nuestros rostros, las manos congeladas, las miradas ausentes, y entendían. Porque aquí, en el Ártico, no hace falta decir lo que el hielo ya contó. Kovic caminó al frente. Apud se dirigió directamente a una estructura más grande, quizás el centro comunitario o la casa de reunión. Yo lo seguí, tambaleando por el cansancio acumulado. Adentro, el calor era brutal. No por la temperatura, que apenas superaba 0 grados, sino por la densidad humana. Gente compartiendo espacio, comida caliente en cuencos humeantes, pieles secándose cerca del fuego. Me ofrecieron un té espeso y dulce, y cuando lo tomé entre mis manos, supe que lo peor había pasado. Pero entonces, uno de los ancianos, Nanuk, el mismo que nos había enseñado a leer la nieve, el que había mostrado cómo seguir las grietas con los dedos, me tomó del brazo con suavidad. Me miró a los ojos con esa calma que solo tienen los que ya vieron demasiado. Y dijo algo que, al principio, no entendí. El hielo devuelve, pero también cobra. Solo más tarde comprendí. Lo que habíamos vivido allá afuera no era una simple aventura de supervivencia. Era un rito. El Ártico no te permite pasar sin dejar algo. Tal vez no sangre, tal vez no piel, pero sí tiempo, energía, temor, parte de tu alma. Y a cambio, te da conocimiento, te da perspectiva, te muestra lo frágil que eres y lo fuerte que puedes volverte si escuchas. Esa noche dormí en una plataforma de madera cubierta de mantas de foca, con el cuerpo aún temblando por dentro. Afuera, el viento golpeaba las paredes con la furia de 1000 cuchillos. Pero por primera vez, no me asustaba, porque sabía lo que había allá afuera. Y también sabía que el hielo nunca olvida. Así terminó esta experiencia, una que comenzó con la promesa de construir un simple iglú y terminó con una lección profunda sobre lo que significa realmente sobrevivir donde la tierra y el cielo se funden en hielo eterno. Y si te quedaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios qué parte te impactó más. ¿La figura en el hielo? ¿La grieta? ¿La desaparición del iglú? ¿O la trampa con aquel trozo de abrigo olvidado? Dale like si este tipo de historias te atrapó. Suscríbete si quieres más aventuras reales con los Inuit. Y dime, ¿qué quieres que exploremos juntos en el próximo episodio? Nos vemos pronto. El Ártico tiene más secretos y apenas los estamos empezando a descubrir.